Tema 8, pasos para el diseño del sistema de hidrantes. Bien, con este módulo vamos a empezar de a poco a ver qué pasos hay que dar para hacer un diseño de un sistema en base a hidrantes fijos. Vamos a desarrollar todos los pasos y en algunos casos en particular, como el cálculo de pérdida de carga, el caudal que sale por un orificio que nos va a permitir hacer algunas aproximaciones interesantes, el cálculo de la reserva y otros tantos otros temas los vamos a ir desarrollando una vez que veamos todo el proceso completo. Porque si lo vemos todo junto se vuelve muy engorroso de explicar y por ahí nos podemos perder en el camino. Así que vamos de a pasos y de a poco. El primer paso es disponer de un plano en planta. Siempre es bueno disponer de un plano, escala 1.5, escala 1.6, donde se incluyan todos los pasillos, todas las paredes, todas las máquinas, todas las áreas de almacenamiento, etcétera. Esto es muy importante y hay que tener en cuenta en la cotización la disponibilidad de estos planos y la actualización de estos planos, porque si no después nos encontramos con que el empleador, el dueño de la empresa, no tiene planos, hay que dibujarlos, los planos están desactualizados, no está claro quién le toca actualizar los planos, así que o tiene los planos en papel y no tiene los archivos porque es una planta vieja que nunca le han hecho los planos en AutoCAD. Así que este es un punto a tener en cuenta en toda cotización. La provisión de los planos actualizados y en caso de que no estén actualizados, obviamente, quién se encarga de este trabajo y además puede surgir una changuita al tener que actualizarle los planos. Hay que distinguir si estamos haciendo un anteproyecto o un proyecto final. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un anteproyecto lo hacemos cuando queremos saber el costo de una red de incendio. Especialmente cuando hablamos de redes de incendio medianas a grandes, no es tan fácil estimar el costo de la red de incendio en materiales, en tanque, en bomba, en tamaños de cañería. Por lo tanto, un anteproyecto que nos aproxime un poco es una buena forma de empezar a estimar el costo de una red de incendio. Acá va a cambiar en función después de cómo vamos a diseñar especialmente los diámetros de la cañería y la precisión de los cálculos. Pero para poder hacer un buen diseño suponemos que estamos haciendo un diseño de cero, la planta, el predio donde estamos no tiene ningún diseño, ninguna red de incendio, perdón, hay que tener una idea aproximada de dónde vamos a ubicar el tanque de agua de reserva y la sala de bombas, si es que vamos a usar sala de bomba o un tanque de altura. Esto es muy importante porque a partir de ahí se hace el diseño y la distribución y el abastecimiento de agua a los distintos sectores. Sectorizar la planta en locales, esto ya lo vamos a ver de qué se trata. Necesitamos dividir la planta en locales o lo que ya hemos visto en otros temas, como es un sector de incendios. El paso número 4 es ubicar los hidrantes, de acuerdo a los métodos que ya vimos para ubicar hidrantes. El paso número 5 es unir estos hidrantes y definir la forma de la red, tanto sea una red de ramales abiertos, un anillo cerrado o una combinación de estos mismos, etc. O tengo que trazar este plano de la cañería de alimentación a los distintos ramales, o sea, cómo va a llegar el agua desde la bomba o del tanque de gravedad a los distintos ramales. Esto es la cañería de alimentación, como le llaman algunos manuales, o la cañería de distribución, como le he estado llamando en los distintos cursos sobre red de incendios. Una vez que tenemos la forma de la red de incendio, ramales, anillos, cañería de alimentación o distribución, necesitamos definir los diámetros tanto sea de los ramales o de los anillos y de las cañerías de alimentación. Definir el caudal de agua para cada sector. Necesitamos estudiar la simultaneidad de incendios para estimar cuál es el caudal del peor escenario, es decir, a ver, cuántos sectores al mismo tiempo pueden llegar a estar prendidos fuegos, y por lo tanto eso me va a decir la necesidad de bombeo de la bomba. Por lo tanto, en base al caudal que va a necesitar de agua cada sector y este factor de simultaneidad, que ya vamos a ver cómo lo podemos estudiar, vamos a definir el caudal nominal de bombeo de la bomba de incendios.
necesitamos establecer la presión de trabajo para los hidrantes, de acuerdo al tipo de sistema. Así es clase 1, clase 2, definiremos una presión de acuerdo a lo que vamos a también a conectarle a estos hidrantes, vamos a definir la presión de trabajo. Después necesito llevar la presión de trabajo del hidrante hidráulicamente más desfavorable hacia la bomba, y esto se denomina presión nominal. Acá tenemos que hacer cálculos de pérdida de carga. Seleccionamos la bomba de impulsión que cumpla con el caudal nominal y la presión nominal en la brida de impulsión de la bomba. Después, un punto muy importante es verificar el o los hidrantes más cercanos a la bomba, que la presión en esos hidrantes no supere la definida para el tipo de red de incendio, para las conexiones, para cuestiones que tienen que ver con el manejo de la línea para bomberos, etc. Si la presión permitida si la presión en el hidrante más cercano supera la permitida, o la que pueda soportar una conexión, o la que pueda soportar una brigada de incendios profesional o semiprofesional, entonces necesitamos recalcular el diámetro de las cañerías para precisamente reducir pérdidas de carga, o en todo caso estudiar la posibilidad de hacer una zonificación. Después necesitamos calcular el tanque de reserva de agua. Y básicamente esto no es muy complejo, de dos formas, por tiempo y o por riesgo. Ya lo vamos a ver esto cuando lleguemos al momento. Y después definir el sistema de abastecimiento de agua y ubicación de las distintas fuentes, y por lo tanto acá están los 16 pasos que hay que dar para hacer el diseño de una red de incendio, desde el consumo, que es la conexión que va a tener cada hidrante, una manguera, un monitor de alto caudal, etcétera, hasta el abastecimiento y las distintas fuentes de agua que van a abastecer el tanque, la bomba, etcétera. La sectorización. Vamos a empezar por la parte número 1, la sectorización. Suponemos que ya tenemos el plano actualizado. Necesitamos dividir la empresa en sectores. Y la pregunta es, ¿por qué sectorizar? ¿Sectorizar en qué tipo de sectores? Y para esto vamos a repasar el sector que nos interesa, el tipo de sector en que nos interesa dividir la empresa. Y es nada menos que el sector de incendios que define el decreto 351 en su anexo 7, inciso 1.11. Este concepto de sector de incendio, como ya hemos visto en algunos otros cursos de matafuegos, de verificación legal de medios de escape, tiene la idea de caja de fuerte para el incendio. Porque es un local o un conjunto de locales, o sea, son varios locales funcionales, locales de uso, o unidades de uso, como se les llama, que están delimitados por muro de resistencia al fuego. Y por lo tanto, como el muro de resistencia al fuego contiene el incendio durante un determinado tiempo, este local o este sector de incendio va a contener el incendio durante un determinado tiempo. Vamos a repasar estos conceptos. El sector de incendio tiene un límite que es resistente al fuego. Esta resistencia al fuego nos da una idea de tiempo de respuesta, tiempo de evacuación y estabilidad. Por eso es muy importante saber dónde termina el sector de incendio para saber hasta dónde se va a prender fuego a algo. Esta resistencia al fuego va a estar en función del tipo de combustible, lo que se denomina riesgo en materia de incendio, cantidad de combustible, o sea, la carga de fuego, y el tipo de ventilación. O sea que si tenemos la empresa dividida en sectores de incendio, cada sector de incendio yo le puedo diseñar una red de incendio de forma tal que con los recursos que le voy a diseñar a ese sector de incendio no haga falta recurrir a otros recursos de otro sector de incendio. ¿Por qué? Porque el fuego durante, por ejemplo, 90 minutos, 120 minutos, va a estar contenido en ese sector de incendios. Si no podemos o no está la empresa con información suficiente, o la empresa no tiene información suficiente para dividir la empresa en sectores de incendio, podemos usar esta definición que en algunos libros o en algunas normas le llama local, que es un concepto similar, no tan estricto, pero sí similar, y dice que todo local es un recinto abierto o cerrado,
que a los efectos de la lucha contra el fuego se comporta como una unidad, es decir, que el fuego queda confinado dentro de su área y la posibilidad de su propagación es nula. O sea que más o menos, no con la misma precisión de la definición de sector de incendio, pero la definición de local que nos da acá nos permite entender que necesitamos dividir la empresa en locales o sectores de incendio de forma tal que podamos diseñar redes de incendio para locales donde el incendio no se va a propagar de ese lugar durante un determinado tiempo. Ubicación de hidrantes. Los pasos que habitualmente doy yo para el diseño de hidrantes es: empiezo por colocar hidrante en todas las puertas principales o de acceso al lugar. En este caso esto es un galpón, un depósito, no importa, rectangular porque es mucho más fácil para la explicación, y por lo tanto coloco, aunque sea en forma aproximada al lugar, después uno en la práctica en el proyecto final, en el proyecto de ingeniería final, esto lo va a detallar con mayor precisión, pero al menos colocamos hidrantes en las cercanías de cada puerta de acceso. Después, el paso número 2, marco la cobertura de cada hidrante en función de la longitud de la manguera a instalar. Por lo general, la longitud de la manguera va a depender si el sistema que adoptamos es clase 1 o clase 2, o si es anillo abierto o un anillo cerrado o un ramal abierto. Por lo tanto, puede variar entre 20, 25 y 30 metros, o la normalización que quiere usar la empresa a la hora de adoptar longitudes de manguera. Empiezo a hacer el tendido de las distintas mangueras para ver hasta dónde llega la cobertura con estos 5 hidrantes que coloqué en cada uno de los accesos. Como vemos, me está faltando cobertura de piso. El tercer paso, por lo general, es lograr una cobertura del 100% de la superficie del piso con manguera. Por lo tanto, hay que colocar hidrantes en el interior. Y por lo tanto, con los hidrantes que colocamos en el interior, hemos logrado cubrir el 100% de la superficie de este galpón, de este edificio, con mangueras. En este caso tenemos que ver que los dos hidrantes que estén en el medio correspondan a alguna columna, a alguna pared, y no coloquemos hidrantes colgados del techo porque no tiene ningún sentido, lo van a romper o va a tener problemas al corto plazo. Así que los dos hidrantes del medio dependerá qué hay dentro del galpón específicamente. A lo mejor hay una estantería, un raqueado, entonces bueno, el raqueado me permite una protección adicional del hidrante. Y después agregar más hidrante en función de estrategias de extinción. Por lo general, en las puertas o en los portones, en vez de colocar un solo hidrante, se coloca un juego de 2 hidrantes para tener 2 líneas de ataque para ingresar al interior o poder atacar desde el exterior del edificio. Algunas pautas de IRAM para colocar o ubicar hidrantes. IRAM dice que los hidrantes se ubicarán preferiblemente cerca de las aberturas de acceso de los edificios, sobre paredes o columnas exteriores. Y dice que el límite de cobertura de cada hidrante tendrá en cuenta los obstáculos, paredes, tabiques. Acá en la presentación que estoy haciendo lo hago con un círculo, pero en realidad hay que tener en cuenta que tienen el camino en la manguera para poder hacer los dobleces correspondientes. El sótano. En realidad, si uno lo piensa desde el punto de vista de la protección contra incendio, los sótanos deberían llevar sistema de rociadores, lo que no implica que podamos instalar como sistema de apoyo hidrantes en los accesos a los sótanos o, como dice el 351, un hidrante cerca del agujero del boquete que tiene que tener el techo de ese sótano para poder desde ahí pasar una línea de manguera o tirar agua desde el techo del sótano. Seguimos con esta idea de IRAM y de casi muchas normas de que
los hidrantes se colocan en las inmediaciones de los accesos. Por lo general, en el trazado del trayecto de la manguera se admite un máximo de 4 giros o 4 pliegues de no más de 90 grados. O sea que si la manguera, para llegar a su total extensión, tiene que girar más de 4 veces, ya ahí termina la manguera y no puede doblar más de 90 grados, por obvias razones voy a tener un punto de restricción importante de agua en la salida de esa manguera. Algo muy importante y muy poco tenido en cuenta, en la ubicación de hidrante y en el tendido de cañería hay que buscar que la red de incendio no esté expuesta a daños. Por lo tanto, esta idea de colgar los ramales de las paredes del edificio que tengo que proteger se admite en muy pocos casos. No puedo colgar la manguera, colgar la línea de hidrantes de la misma pared a la cual tengo que proteger de un incendio, porque se cae la pared, se raja la pared, se viene abajo y me lleva puesta la red de incendios. Los ramales secos, vacíos, no deben estar embutidos por el problema básicamente de no advertir una rotura de cañería, una fisura de la misma. No pasa lo mismo con un sistema húmedo porque una pequeña pérdida obviamente es detectable. Y esto que para que no se contradiga con esta idea de que los hidrantes tienen que estar ubicados en los ingresos o en la salida, hay que tener cuidado cuando estamos hablando de ocupaciones masivas, teatros, cines, recitales, etcétera, un estadio deportivo, de no colocar hidrantes en las vías de salida porque después tenemos problemas con el movimiento de personal de bomberos, movimiento de mangueras con la salida del personal del espectáculo. Una vez que ubicamos los hidrantes, siguiendo el criterio que cada uno quiera seguir a la hora de ubicar hidrantes, porque no hay normativa legal que nos obligue a ubicarlo de determinada forma, hay criterios normativos de IRAN, de NFPA o de otras normas que se apliquen, pero no hay criterios legales. Después necesitamos unir estos hidrantes. Y para eso vimos que teníamos dos tipos de construcción, anillo cerrado, ramal abierto o el sistema combinado, que no es nada raro. Vamos a unir los hidrantes por ramal abierto. Estos son los hidrantes que tenemos que alimentar con agua. Esta puede ser una combinación. Primero tengo que tener una idea de dónde viene la alimentación. Esto me va a redefinir o a definir la unión de los hidrantes. No es lo mismo que el agua venga de la izquierda que el abastecimiento de agua venga de este lado. Lo mismo que el anterior, lo que pasa a los hidrantes del medio, en vez de alimentarlo del final de este ramal, lo alimentamos del principio del ramal izquierdo. Esta, que sería la más rara de todas, pero puede darse en función de qué hay dentro, cómo son las paredes, etc. Hay que adoptar una forma que seguramente va a ser la que consuma menos materiales y menos mano de obra. Vamos a ver cómo conectamos los hidrantes mediante anillo. Acá tenemos una conexión mediante anillo. Ahora vamos a analizar este caso. Tengo un sistema, un área de tanques de combustible que le hemos hecho un anillo cerrado y cercano a este sistema de tanques hay oficina. No vamos a analizar qué hace una oficina cerca de tanques de combustible, pero para el ejemplo viene bien. Como una oficina es de bajo riesgo, no tendría ningún inconveniente de poder abastecer los ramales de los hidrantes de la oficina del anillo que abastece de agua a la red de incendio. Esto puede
ser algo lógico porque las oficinas es un riesgo bajo. Ahora, si en vez de una oficina es un depósito de garrafa, tampoco vamos a analizar qué hace un depósito de garrafa cerca de un depósito de tanques de combustible líquido, simplemente esto es un ejemplo para analizarlo. Ya estamos hablando de un depósito de garrafa que es un riesgo alto, por lo tanto no está nada bien, no es correcto, no es que esté prohibido, en algunos casos puede ser que sí, alimentar por el riesgo propio del depósito de garrafas, alimentar los ramales del depósito de garrafa del anillo que alimenta la protección contra incendios de los tanques de combustible líquido. Lo correcto en este caso sería que el depósito de garrafa tenga una alimentación desde la red de distribución de manera tal que ninguno de los dos sistemas de protección dependan del otro. Como se supone que el sistema de distribución es una cañería de mayor nivel de protección, entonces obviamente los dos sistemas de protección, tanto sea el anillo del tanque de combustible como los ramales del depósito de garrafa, han aumentado su fiabilidad y disminuido su posibilidad de que la rotura de uno ponga en peligro el funcionamiento del otro. Necesitamos definir tipo de servicio. Si es clase 1, clase 2 o clase 3. Esto nos va a definir los diámetros mínimos de cañería y la presión máxima y la presión mínima a tener en cuenta. Definir diámetro de la cañería. Una vez ya pasamos de la ubicación del hidrante, unimos los hidrantes, definimos tipo de servicio y por lo tanto ya tenemos que pasar a definir los diámetros de las cañerías. Hay dos maneras para hacer esto. Una manera es por tablas. Hay tablas que según la clase, tipo de sistema y cantidad de hidrantes establece el diámetro nominal de la cañería. Es apta para anteproyecto porque es un método rápido y también apta para pequeños, para redes de incendio pequeñas. Hay normas que no permiten hacer diseño bajo este tipo de tablas y requieren lo que sería el diseño por cálculo hidráulico. En este caso el cálculo hidráulico es fácil también, no es complejo, hay que definir la velocidad del agua y con el caudal que va a circular por ese tramo de cañería determinamos el diámetro interior. Después definimos el tipo de cañería, el espesor que vamos a necesitar y de tabla seleccionamos el diámetro nominal de fabricación. O sea que, y después de esto tendremos que verificar la pérdida de carga. Por lo general las tablas ya tienen incorporada implícita una velocidad del agua tal que la pérdida de carga que genera es una pérdida de carga aceptable. A mayor pérdida de carga, la bomba va a tener que funcionar a mayor presión. Después necesitamos definir el caudal de funcionamiento. ¿Cómo hacemos esto? Bien, primero, esto ya lo vimos, hay distintos tipos de equipamiento que se puede conectar a una red hidrante, desde las lanzas tradicionales, pistola tipo Viper o equipamiento de gran caudal. Por lo tanto, necesitamos definir qué vamos a conectar. Por ejemplo, si vamos a usar este tipo de lanzas, en un sistema clase 1 va a consumir 250 litros por minuto a 5 bar. O si vamos a conectar este tipo de lanzas, va a consumir entre 220 cuando funciona a chorro pleno y 500 litros por minuto a 6 bar si funciona a niebla. Ahora, ¿cómo hacemos si en vez de 5 bar la red de incendio provee de agua a 10 o 12 bar? Bueno, esto ya lo vamos a ver cómo calculamos con estos datos del fabricante o de dónde podemos obtener del fabricante qué caudal va a consumir o va a salir por un equipo que conectemos a la red de incendio en función de la presión. Una vez que definimos qué voy a conectar, en función del equipamiento, en función de mis necesidades de protección contra incendio, mi necesidad de control de la emergencia, vamos a calcular el consumo nominal. Por lo tanto, definimos cuántos hidrantes vamos a usar en forma simultánea. Algunas normas esto lo tienen predefinido y te dicen que de acuerdo al riesgo, a la superficie, hay que considerar 2, 3 o 4 hidrantes funcionando de forma simultánea.
Por lo tanto, si yo voy a conectar lanzas que van a consumir 250 litros por minuto y vamos a usar en forma simultánea 4 lanzas, entonces 250 litros por minuto por 4 hace que mi consumo en ese sector sea de 1000 litros por minuto. El caudal de funcionamiento del sector que estamos considerando es el caudal de cada hidrante por el número de hidrantes que van a funcionar en forma simultánea. Esto lo hacemos por cada local. Y después tenemos que analizar la simultaneidad de incendios, como para decir, bueno, el local número 1 y el local número 4, por la cercanía que tienen, si hay un incendio, van a correr riesgo de que los dos estén prendidos fuego, por lo tanto necesito abastecer de agua a estos dos locales. Y de esta forma va a surgir obviamente el caudal nominal que va a necesitar bombear como mínimo la bomba. La reserva de agua es muy simple de calcular, es el caudal nominal por el tiempo de reserva. El caudal nominal ya lo vimos, es por ejemplo la cantidad de hidrantes que van a estar funcionando al mismo tiempo por el caudal del consumo de cada hidrante. Y el tiempo de reserva se calcula básicamente en muchos casos por el riesgo de actividad o alguna norma que define y establece la reserva mínima que tiene que tener de acuerdo a la actividad que se está desarrollando en el lugar. También va a depender de la fiabilidad de la reposición. No es lo mismo estar en una fábrica al lado del río Paraná que estar en una fábrica donde tiene problemas de abastecimiento de agua o toma de agua de pozos. Presión en los hidrantes. Ya calculamos el caudal nominal, el tamaño de la reserva, o sea, del tanque que vamos a instalar. Como mínimo ya sabemos, por lo tanto, el volumen de la reserva. Ahora necesitamos pasar a definir la presión. Esto ya lo hemos visto de acuerdo al tipo de sistema, si es clase 1 o clase 2, ya sabemos cuál es la presión mínima que va a tener y la presión máxima. En función de lo que vamos a conectar, si es un sistema clase 1, sabemos que no puede pasar de 12 bar y la presión mínima tiene que ser de 7 bar, y si es un clase 2, la presión máxima va a ser 7 bar y la presión mínima 4,5 bar. Esta es la gama de presiones en función de la clase de sistema. ¿Cuál es la presión de impulsión de la bomba? Es muy simple. Tengo que seleccionar cuál es el hidrante hidráulicamente más desfavorable. Ya después, cuando hagamos cálculo de pérdida de carga, lo vamos a analizar más en detalle. No es el más lejano, es el que hidráulicamente tiene mayor pérdida de carga y mayor valor de presión. Esto lo vimos en el curso de funcionamiento de red de incendio. Y después hay que calcular la pérdida de carga desde el hidrante hidráulicamente más desfavorables, aguas arriba, hasta llegar a la bomba. Por lo tanto, a la presión del hidrante le tengo que sumar la presión de la pérdida de carga por las cañerías y por los accesorios que tiene el agua hasta llegar a ese hidrante, y esa va a ser la presión nominal de bombeo. Otra manera de hacer esto, especialmente en redes de incendio reducidas y de corta longitud y de riesgo bajo, básicamente, es a la presión del hidrante hidráulicamente más desfavorable incrementarle un 10% la presión, y esa va a ser la presión nominal. También sirve para hacer una aproximación de cuál debería ser la presión de la bomba en función de la presión del hidrante hidráulicamente más desfavorable.